Damos inicio a esta clase del Srimad Bhagavatam. Pueden poner sus pantallas para que quede aquí en la lista de asistencia para verlos, saludarlos. A ver, todos con sus cámaras. Es una sonrisa para que iniciamos el día con alegría. Qué lindo, muchas gracias. Muy bonito. Ok, súper. Entonces vamos a guardarlo aquí. Bueno, agradecerles a todos por su presencia. Y antes de iniciar el capítulo 9 que tenemos para hoy del Srimad Bhagavatam, me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que han estado estudiando para que entramos en materia y para que algunas aclaraciones, algunos de pronto tienen algunas inquietudes y de un contexto general, ¿no? Respecto a esto. Entonces, ¿de dónde nace el Srimad Bhagavatam, no? Ya todo esto ustedes lo tienen claro. El Srimad Bhagavatam es escuchado por Sukadeva Goswami. Suka, aquel lorito que acompañaba a Srimati Radharani, que era su confidente y era quien sabía todas la intimidad de Srimati Radharani respecto a la relación con Krishna. Todos sus sentimientos expresados por ella eran escuchados por Sukadeva Goswami, por Suka, como el lorito. Entonces este Suka aparece en un pasatiempo del señor Shiva. El señor Shiva relata el Srimad Bhagavatam a su esposa, Madre Parvati, y cuando él lo está relatando, ahí está este Suka, este lorito escuchando. Y Madre Parvati se queda dormida, ¿no? En el pasatiempo. Y como Suka quiere saber qué continúa dentro de la historia del pasatiempo del relato del Srimad Bhagavatam de parte del señor Shiva, entonces cuando el señor Shiva pregunta a Madre Parvati, ¿estás escuchando? Entonces siempre el loro contesta con un gemido imitando a Madre Parvati para que él continúe el relato del Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces cuando pregunta hace su sonido, entonces él continúa. Cuando el señor Shiva lo descubre, pues lo persigue y bueno, hay todo un pasatiempo ahí. Entonces este Suka es Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami le relata a quién el Srimad Bhagavatam luego. Si recuerdan, a ver qué me dice, pueden levantar la mano ahí en el chat para hacerlo más participativo e ir viendo si está en claro el contexto. Sukadeva Goswami relata a quién el Srimad Bhagavatam. ¿Perdón? A Maharaj Pariksit. A Maharaj Pariksit, correcto. Entonces ya ustedes saben todo el pasatiempo de Maharaj Pariksit, que ya lo vieron, donde Maharaj Pariksit tiene 7 días por una maldición que recibe de un niño brahmana, porque consideró que fue ofendido su papá. Bueno, ustedes saben todo el pasatiempo. Y abreviando, él está destinado a morir por una serpiente. ¿Cómo se llamaban estas serpientes? ¿Qué tipo de serpientes eran? Tatashka. ¿Cómo dices? Tatashka. Tatasca. ¿Qué otra respuesta? Taksaka. Tatsaka. Sí, son serpientes. Serpiente aladas. Alada. La serpiente alada, correcto, que tiene unas formas de dragón, ¿no? Ahí es cuando hay la versión de que desaparecen todos los dragones del mundo, pues en este tipo de serpientes que son voladoras, ¿sí? Y fuera de que tiran veneno, tiran fuego, ¿no? Son serpientes muy especiales. Bueno, entonces aparece el pasatiempo del señor, del rey Pariksit,
y entonces allí es relatado el Srimad Bhagavatam por Sukadeva Goswami. ¿Quién estaba presente? Un personaje importante que estaba presente en este relato. ¿Sí recuerdan quién es? Suta Goswami. Suta Goswami. Entonces Suta escucha de Sukadeva Goswami el relato que él hace a Maharaj Pariksit y a otros sabios antes del momento de su muerte. Entonces, ¿quién es el autor del Srimad Bhagavatam? Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva. Gracias, Benurat. Así es. Entonces, él lo relata de acuerdo a todo un estudio que hace, de una observación, de una reflexión, de los comentarios de sus discípulos, de las investigaciones que hacen, él hace el Srimad Bhagavatam. Él le pide a quién que escriba el Srimad Bhagavatam. A Ganesh. Correcto, ¿verdad? A Ganesh. Entonces, hay un pasatiempo ahí de Ganesh. Ganesh es el que tiene la cabeza de elefante. Hay un pasatiempo de un malentendido con el señor Shiva. Madre Parvati crea a Ganesh su hijo. El señor Shiva no lo conocía y cuando Madre Parvati le pide a Ganesh que por favor cuide la entrada, que nadie entre por ningún motivo mientras ella se baña, entonces llega el señor Shiva y entonces le insisten para entrar y todo, pero nunca se aclara que él es el papá, que él es el esposo y por este malentendido entonces hay un enfrentamiento que hace que el señor Shiva con su tridente quite la cabeza de Ganesh y cuando se aclara la situación con Madre Parvati, que está enfurecida por lo que ha sucedido, entonces el señor Shiva pide que traigan una cabeza del primer niño o bebé que encuentren y encuentran un elefante, se la ponen y así él logra vivir, ¿no? Y con este pasatiempo. Todo esto nos enseña, ¿no? Hay detrás de todo esto enseñanzas, ¿no? Una enseñanza es, siempre hay que ser muy claros, ¿no? Muy claros con toda la información. Cuando tú vas a hablar con alguien, en ocasiones hay que repetir una, dos y tres veces la misma situación para que quede claro, ¿no? Allí no fue claro quién era realmente el señor Shiva. Ni Ganesh lo preguntó, ni el señor Shiva lo dijo, ¿no? Entonces todo esto. Igualmente pasa en el pasatiempo del rey Pariksit, ¿no? Hay muchas enseñanzas ahí también. El niño no cuestiona quién es, sino que se deja llevar por su ego, por su ofensa. Él no comenta esto o no lo toma con tranquilidad, no lo comenta con su padre, sino que de una vez lanza la maldición, ¿no? Entonces, ¿qué tan controlados somos? ¿Cómo estamos midiendo eh, o dejándonos llevar por la ira, ¿no? Por el ego. Todas estas cosas, de esto se trata, ¿no? No es un simple pasatiempo ordinario porque sí para conocer una linda historia, sino es para interiorizar. Esa es la invitación, para que lo llevemos a nosotros y miremos cómo podemos estar nosotros representados en estos hermosos personajes importantes que aparecen en muchos pasatiempos. El Srimad Bhagavatam está lleno de muchos pasatiempos para explicar precisamente esto y para poderlo interiorizar. Bueno, entonces vamos con Vyasadeva. Entonces escribe, le pide a Ganesh que escriba el Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces él lo escribe y relata cuando se reúnen. ¿Cuántos sabios fue que se reunieron? ¿Cómo se llamaba el bosque donde se reunieron estos sabios de este pasatiempo? Cuando Vyasa habla de ellos. Naimisaranya. Naimisaranya. Correcto, Naimisaranya. ¿Y cuántos sabios se reunieron allí? ¿Puedes preguntar otra vez? Repita la pregunta, por favor. ¿Cuántos sabios se reunieron en el bosque de Naimisaranya para relatar el Srimad Bhagavatam?
bueno, eran 60.000 sabios, un montón, ¿no? Entonces, allí en el pasatiempo hay un niño, un muchacho que anda desnudo y que va corriendo y detrás de ellos andan unos niños, ¿no? Que lo persiguen y que no saben quién es, ¿no? Porque él es totalmente un renunciante que está desapegado a todo y no tiene una medida de andar o no desnudo, ¿no? Está totalmente absorto, pero él es un sabio y entonces sí es reconocido por los sabios que están allí en Misaraña. Entonces, ¿cómo se llama este muchacho que es invitado para que relate el Srimad Bhagavatam? Sukadeva. ¿Cómo, perdón? Sukadeva Goswami. Sukadeva. Madre Vyasadeva. No, no es Sukadeva. Sukadeva es el que estuvo cuando estaba el rey Paritsi. Pero él fue el testigo que estuvo ahí, que escuchó de Sukadeva Goswami cuando le relataron el Srimad Bhagavatam al rey Paritsi. Es importante que lo tengan claro. Son dos pasatiempos que históricamente primero es el relato al rey Paritsi y luego es el relato del Srimad Bhagavatam, ¿sí? En el bosque de Naimisaranya. Entonces, ese era Sutta Goswami, ¿sí? Sutta Goswami es el que relata, el que es invitado a relatar nuevamente el Srimad Bhagavatam. Entonces, ¿estamos claros ahí? ¿Sí? Para que no haya, los nombres son muy similares, pero son dos personajes diferentes. Por eso cuento de que él era un niño, un muchacho, para que quede claro, independiente. ¿Quién invita? Profesor, o sea que hubieron dos relatos, primero a Maharaj Pariksit y luego, o fue uno solo en donde Sutta estuvo como testigo. Son dos relatos, eso tiene que Ya. quedar claro. Son dos relatos que nacen, cuando Vyasadeva relata, él está relatando de que Sutta Goswami, con los sabios de Naimisaranya, ¿sí? Realizan un sacrificio. ¿Recuerdan que era un sacrificio de cuánto tiempo era? 1000 años. De 1000 años. Muchas gracias por valorar. Entonces, de esos 1000 años, entonces ahí es cuando Sutta Goswami relata, pero él relata que él lo escuchó de Sukha Goswami cuando le relató a Maharaj Pariksit. Entonces, primero él hace esa referencia de dónde. Y yo hice otra referencia más atrás que también está dada, que es cuando, ¿por qué Sukha Goswami de quién lo escuchó? Entonces lo escuchó del señor Shiva. ¿Estamos bien? Entonces, es importante tener en cuenta que son dos contextos históricos diferentes, pero donde se hace el relato, ¿no? Entonces, allí están todos estos sabios reunidos para hacer este sacrificio, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque ya Maharaj Pariksit ha muerto, ha entrado Kali Yuga y ellos quieren contrarrestar, ¿sí? Lo que está sucediendo, o sea, la influencia de Kali en la era. Entonces quieren hacer este sacrificio como una protección, porque el que protegía antes de Kali, enfrentaba a Kali, era era el rey Pariksit. ¿Ok? Estamos ahí claros. Bueno, entonces dentro de este contexto histórico, el Srimad Bhagavatam comienza con un primer capítulo, perdón, con un primer canto, que ese canto en general nos habla de qué. ¿Quién me dice? La creación. De la creación, correcto. Así es. Nos habla de la creación. Ok. Ok. Entonces, él nos habla de la creación. Entonces luego podemos ver
en una forma, digámoslo así, resumida, cada uno de los capítulos aquí de qué nos trata, ¿no? Bueno, entonces este primer libro, este primer canto es de 12 libros, ¿no? De 12 cantos que nos hablan todo el Srimad Bhagavatam. Entonces, bueno, aquí vemos quiénes son estos sabios que estaban aquí relatando. Son sadhus, santus, rishis, personas excelsas, ¿no? Brahmanas elevados que están ahí dispuestos a recibir y a preguntar y a entregar toda esta información que ellos hacen, ¿sí? a través de este Srimad Bhagavatam, ¿no? Ellos hacen todas las preguntas existenciales, todas las preguntas, los vacíos que todos podemos cubrir, todo lo que habla de todo el universo, de toda la existencia, está escrita aquí, de cómo debe ser manejada, cómo debe ser relacionada, cómo se puede interactuar. Entonces las respuestas, todo está aquí en el Srimad Bhagavatam. Entonces, dentro de estos personajes principales que aparecen en el Srimad Bhagavatam, que están también en la descripción de toda la descripción de la historia del Mahabharata. Por eso es importante si pueden leer el Mahabharata para comprender esto, ¿no? Entonces, cuando Sivyasa escribe, al dictárselo al señor Ganesh, como dijimos, ok, ok. Entonces, después de que Vyasa ha meditado de todo esto, él medita sobre todo el ser humano, relacionarse y lo que el ser humano tiene por dentro. Esto es muy importante, por eso tenemos que interiorizarlo nosotros. En cuanto a los apegos, a la lujuria, a la ira, a la envidia, todo esto se ve ahí y cómo podemos sanarlo. Todo esto está aquí expuesto. Y cómo se puede encontrar el verdadero sentido de la vida. Cómo podemos encontrar la esencia de la vida a través del amor, a través de la glorificación de la suprema personalidad de Dios. Y todo esto se va a ir entrelazando entre los diferentes pasatiempos del Srimad Bhagavatam, ¿no? Este Srimad es el título elevado, ¿no? Como cuando se le dan a las personas santas, porque es algo sagrado. Entonces aquí se está relatando en el Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami es el que lo relata, que lo recibe a Sukadeva Goswami. Ok. Entonces, a partir de eso, podemos hacer este pequeño resumen de las diferentes temáticas que se ven en cada uno de los capítulos. Para entender bien el contexto de lo que estamos hablando, por aquello de que hayan algunas dudas en estos capítulos anteriores, o comprender bien esta temática, o entrelazar bien los temas que se articulan aquí y que se están dando aquí en la escritura. Entonces voy a presentarles como un resumen de las temáticas de cada uno para poder llegar al contexto del capítulo 9. Entonces, en el capítulo 1 del Srimad Bhagavatam son las preguntas de los sabios. Se presentan las preguntas de los sabios que hacen a Sutta Goswami para que todos podamos entender, y si todos tenemos este tipo de preguntas, aquí tenemos las respuestas. Entonces, aquí él habla de Paramesvara, que es el Supremo, conocido como el Supremo, y en esta forma el intercambio de las razas entre iguales, y habla de cómo se puede regar la raíz del árbol de la devoción, las características de los diferentes hombres en esta era de la riña o la era de Kali.
también presenta una temática sobre las glorias del nombre del Señor, ¿no? La importancia de glorificar los nombres del Señor y el verdadero remedio para lograr la paz en el mundo está dado en el estudio de las escrituras védicas. Entonces, de estos temas habla. Por último, habla sobre la encarnación de Dios. Se distingue la encarnación de Dios. Entonces, dentro del capítulo 1 de las preguntas de los sabios, podríamos decir que aquí hay un preludio de reverencias hacia el Señor Krishna. Aquí se glorifica el Bhagavata Purana, que así es conocido el Bhagavatam. Los sabios de Naimisaranya estaban reunidos para realizar este sacrificio durante 1000 años por el bien de la generalidad de la gente, ¿no? Y así es que le hacen preguntas a este gran sabio Sirasuta Goswami, a quien elevado al Vyasasana, ¿no? Ellos le piden al Goswami que les diga lo que él ha averiguado, qué es el absoluto y máximo bien para la gente en general. Y también le piden que explique las enseñanzas fundamentales de todas las escrituras, además que explique la ciencia de Dios y que describa los pasatiempos de la personalidad de Dios y de sus múltiples encarnaciones. Por último, le preguntan a quién han acudido ahora los principios religiosos en busca de refugio, ya que si Krishna, la verdad absoluta, ha partido hacia su propia morada, ¿no? Entonces, de estas preguntas se desarrolla todas unas explicaciones hermosas que cubren en gran parte las respuestas al respecto de estas temáticas. En el capítulo 2 nos habla sobre la divinidad y el servicio divino. Entonces allí se tocan temas sobre el campo de la satisfacción de los sentidos, la definición de la verdad absoluta, el proceso para llegar a comprenderla, el deber de todas las clases de seres humanos, el servir a los devotos, el libro y la persona Bhagavata, qué significa, y la calidad de la adoración y los semidioses. En este capítulo 2, que habla de la divinidad y servicio divino, se le ofrecieron referencias a Sukadeva Goswami, a la personalidad de Dios, a Narayan Rishi, a la Madre Saraswati y a Sira Vyasadeva. Y después de agradecerles a los sabios sus preguntas, Suta Goswami comienza a responder. En primer lugar, él explica que el bien absoluto para la generalidad de la gente consiste en prestarle al Señor Sri Krishna un amoroso servicio devocional. Y luego explica que la enseñanza fundamental de todas las escrituras es que se debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él. Y de esta forma uno puede trascender las modalidades materiales de la naturaleza, que son las que hemos estado estudiando en el Bhagavad Gita, y así llegar a conocer la ciencia de Dios. Entonces, Suta Goswami hace entonces una sinopsis de la ciencia de Dios, describiendo allí al Señor como el origen de los Purusha avatares y describiendo la superioridad del Señor Vishnu frente a los semidioses, la posición absoluta del Señor Krishna como el Señor que crea los universos materiales y el Señor como la suprema superalma. En el capítulo 3 nos habla de que Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Entonces vemos temas de las encarnaciones Purusha, que es la causa de la materia y del mundo material. La descripción de la forma universal,
la descripción de diversas encarnaciones de Krishna, el Señor y el ser viviente, que son ambos espíritu, y sobre el Srimad Bhagavatam y lo que no es compatible con el Srimad Bhagavatam. Entonces, en este capítulo 3, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, es cuando Sutta Goswami describe los pasatiempos de las encarnaciones de Krishna y concluye sus descripciones diciendo: todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor, Sri Krishna, es la personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas. Siempre que hay un disturbio creado por los ateos, el Señor se encarna para proteger a los teístas. Todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las misteriosas apariciones del Señor, se libera de todos los sufrimientos de la vida. Entonces, Sutta procede a explicar aquí diferentes temas en este capítulo. Entre ellos, él habla sobre el Virat Rupa, que es la forma universal del Señor. Habla de la autorrealización, la omnipotencia del Señor y las glorias del Srimad Bhagavatam. Y luego él responde la última pregunta que le hicieron los sabios en el capítulo 1 en relación con quién está protegiendo los principios de la religión después de la partida del Señor Krishna. Entonces dice que este Bhagavata Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia de la era de Kali habrán de recibir luz de este Purusha. Entonces Sutta Goswami concluye en este capítulo diciendo que cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam ahí en presencia del emperador Pariksit, yo lo oí a él con suma atención y en consecuencia, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Y que ahora él tratará, o sea, Sutta Goswami, de que ellos escuchen exactamente lo mismo, tal como él lo aprendió de Sukadeva Goswami cuando se lo relató a Maharaj Pariksit. En el capítulo 4 nos habla sobre la aparición de Sri Narada y las temáticas del Paramahansa Sukadeva Goswami. La fecha de nacimiento de Vyasadeva, habla sobre los Vedas que se simplifican para la clase poco inteligente y sobre los hijos ineptos de castas superiores. Entonces, en este capítulo 4, cuando habla de la aparición de Sri Narada y toda su descripción, es cuando Saunaka, ¿sí? Saunaka es el que le pide a Sutta Goswami, el que lo sienta en el Vyasasana, donde es el representante de Vyasade, eso significa Vyasasana. Entonces le dice que hable acerca del origen del Srimad Bhagavatam y le pregunta dónde y cuándo se le dio comienzo, cuándo, cómo, por qué fue emprendido, de dónde tuvo Vyasade la inspiración para recopilarlo, cómo se reconoció a Sukadeva Goswami como un sabio, cuándo entró a Hastinapura, cómo conoció el rey Pariksit a Sukadeva Goswami, cómo fueron el nacimiento y las actividades de Maharaj Pariksit. Entonces, después de describir brevemente el nacimiento de Vyasade, aquí Sutta Goswami relató que una vez mientras Vyasade meditaba, vio las anomalías de la era de Kali y se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres, de todos los niveles y órdenes de vida.
y como resultado de sus reflexiones dividió el Veda original en 4, o sea, recopiló los Puranas. Les confió los Vedas y Puranas a diferentes sabios y recopiló el Mahabharata. A pesar de haber recopilado todas estas escrituras védicas, Vyasa se sintió insatisfecho, cosa que le atribuyó el hecho de no haber señalado de modo específico la senda del servicio devocional del Señor. Entonces, en el momento en que Vyasa se lamenta de esto, su maestro espiritual, que es Sri Narada Muni, llega a visitarlo a su cabaña, a la cabaña de Vyasa, situado a orillas del río Saraswati, ¿no? Entonces, allí se describe las instrucciones que le da Narada Muni como maestro espiritual de Vyasa. Claro, sabemos que Vyasadeva es la misma encarnación del Señor, ¿no? Entonces, así en este pasatiempo nos muestra que debemos de tener un maestro espiritual y seguir sus instrucciones. En el capítulo 5, que nos habla de las instrucciones de Narada a Vyasa acerca del Srimad Bhagavatam, toca temáticas donde habla sobre la identificación del ser con el cuerpo o la mente, y que esta identificación del cuerpo con la mente es del ser con el cuerpo o la mente es la causa del desánimo, ¿no? Habla sobre la necesidad de predicar el Srimad Bhagavatam, sobre el milagroso acto de oír el Srimad Bhagavatam y sobre el significado del Bhakti Yoga. Estas temáticas son las que nos regala el capítulo 5 sobre las instrucciones de Narada a Vyasa acerca del Srimad Bhagavatam. Entonces aquí Narada revela la causa del desaliento de Vyasa y le dice: tú no has difundido de hecho las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios. Y entonces Narada explica en esencia que Vyasa, con un espíritu de transigencia, había hecho énfasis en las actividades karma kanda, que significa actividades fructivas reguladas, animando así a la gente a que disfrutara de la complacencia de los sentidos en nombre de la religión. Él debía más bien describir directamente las glorias y actividades trascendentales del Señor Supremo, en aras del máximo bien de la gente. Entonces, así le dice que él posee una visión perfecta y que puede conocer a la superalma y a la personalidad de Dios, y que debido a que está presente como porción plenaria del Señor, que aunque Vyasa no nace como Dios mismo abiertamente, él ha aparecido en esta tierra para dar bienestar a toda la gente a través del Srimad Bhagavatam. Entonces le pide a su discípulo que describa vivamente los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Y que describa las actividades de Todopoderoso Señor que él ha aprendido con el vasto conocimiento de los Vedas. Y pues eso satisfará los anhelos de los grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de gente en común y que siempre están padeciendo los tormentos materiales. Entonces, no hay otra manera de escaparse de esos sufrimientos, sino a través de esta instrucción, de conocer vívidamente los trascendentes pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, Narada aquí relata la historia de su propia vida previa, como el hijo de una sirvienta que estaba dedicada al servicio de unos brahmanas y que él mismo se ocupó también en el servicio de ellos, y por relacionarse con ellos y recibir sus bendiciones se sintió atraído a oír hablar de Cristo, con lo cual comenzó su servicio devocional y adquirió conocimiento trascendental. Entonces, así Narada
hablándole a Vyasadeva, y está glorificando el proceso del servicio devocional que se le presta al Señor Krishna. Entonces, este es el elemento importante de este verso, el servicio devocional. Bueno, en el capítulo 6 hay una conversación entre Narada, continúa la conversación entre Narada y Vyasa, y entonces habla de la historia de la vida anterior de Narada, abiertamente, más amplio, y se muestra al Señor, viendo al Señor, el mensaje de Dios y la importancia comparativa entre el Bhakti Yoga y los poderes místicos. Entonces, en este capítulo 6, entre la conversación entre Narada y Vyasa, Vyasa le pregunta a Narada acerca de lo que hizo después de la partida de los sabios, y Narada explica que después de que ellos partieron, su madre fue mordida por una serpiente y murió, considerando que esto era la misericordia especial del Señor en su realización personal, ¿no? Y Narada se fue del hogar y comenzó a viajar, pasando por ciudades, pueblos, bosques, junglas, y una vez en un bosque deshabitado, Narada se sentó en un árbol baniano y comenzó a meditar en la superalma, tal como se lo habían enseñado los sabios. Y de inmediato el Señor Krishna aparece en el loto de su corazón. Él se llenó de éxtasis cuando Narada perdió esta posición estática y se acongojó. Entonces la personalidad de Dios le habló y le dijo que había aparecido para aumentar su deseo de verlo a él, pero que no podía volver de nuevo a verlo durante el resto de esa vida. Y el recuerdo del Señor siempre lo acompañaría ininterrumpidamente en su corazón. Entonces, después de ese incidente, Narada viajó por toda la tierra cantando el santo nombre del Señor y cantando acerca de su santa fama hasta que abandonó su cuerpo material. Al final, Narada entró en el cuerpo del señor Narayan y apareció en el comienzo del siguiente milenio. Entonces ya es cuando Narada viaja por todas partes de los universos materiales y espirituales sin restricción, él cantando constantemente las glorias del Señor y con su vina trascendental, que es la que lo transporta a cualquier universo. Y después de completar esta narración autobiográfica, digámoslo así, que hace Narada se despide de Vyasa aquí en este capítulo. En el capítulo 7, que habla sobre el castigo del hijo de Drona, ¿sí? Aparece la meditación de Vyasadeva, el atractivo especial de la gran obra literaria. Habla de los temas de la matanza de los 5 hijos de Draupadi y el arresto de Asvatama, que estos son, aparte de temáticas que se ven en la historia del Mahabharata, hay en el Maha grande, Bharata, que era conocida la Tierra, ¿no? Este planeta. Entonces, en el capítulo 7, en el castigo del hijo de Drona, aquí es cuando Saunaka Rishi le pregunta a Sutta Goswami acerca de lo que Vyasa hizo después de la partida de Narada. Y Sutta escribe que después de la partida de Narada, Vyasa se sentó a meditar y llegó a comprender por completo que las entidades vivientes engañadas podían liberarse de las desdichas materiales únicamente mediante el servicio devocional. Entonces ahí está la clave, ¿no? Es solamente liberarse a través del servicio devocional. ¿Sí? Si estás en el servicio devocional, entonces no estás tocado o afectado por las cosas de este mundo. ¿Sí? Entonces aquí muestra cómo la mayoría de la gente no sabe esto, ¿no? No sabe esto. Ok. Entonces Vyasa allí compiló el Srimad Bhagavatam para darle la guía indicada.
y después de compilar el Bhagavatam, Vyasa se lo enseñó a su propio hijo, a Srila Sukadeva Goswami. Entonces, Sutta Goswami aquí, en este relato, comienza a narrar los eventos que siguieron a la batalla de Kurukshetra. Él describe que Asvatama, después de perpetrar el atroz acto de matar a los 5 hijos de Draupadi, mientras dormían, fue castigado por Arjuna, bajo la dirección de Krishna. Aunque como Asvatama era el hijo de un brahmana, no se lo podía matar por ser un agresor. Arjuna lo mató simbólicamente cortándole el cabello y la joya que llevaba en la cabeza, que es lo que ustedes han estudiado. Después de ser deshonrado de ese modo, puesto en libertad y echado del campo, Draupadi y los hijos de Pandu, sobrecogidos de pesar, le hicieron los debidos rituales a los cadáveres de sus familiares. Entonces hay una historia que dice que este Asvatama es como el judío errante, ¿no? Que todavía viaja desde que hubo este suceso hace 5.000 años, todavía viaja por los mundos, ¿no? Sometido a esta humillación, o sea, a este sufrimiento, en unas condiciones deplorables, ¿no? Como de pobreza, aguantando hambre en las calles y todo esto. Bueno, esas son las consecuencias o el resultado de los actos que realizamos, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que pensar y meditar antes de hablar, de decir, de crear una acción, ¿no? Esa es la invitación. Y detrás de esto hay toda una causalidad. Cada persona, cada uno de nosotros tiene una causalidad, una historia detrás que lleva a lo que nos está pasando en el presente, ¿no? Entonces, ese historial que tenemos nos enseña que nuestro presente, nuestras acciones actuales deben ser de lo mejor, ¿no? Lo más consciente, con la mejor energía. Entonces, esto. Bueno, en el capítulo 8, que habla de las oraciones de la reina Kunti, que es el capítulo anterior que ustedes vieron, y habla de la salvación de Paritsi, las temáticas específicas que habla este capítulo es cuando se explica el intento de matar al hijo de Uttara antes de que naciera, ¿sí? Entonces, ¿quién era el hijo de Uttara? ¿Quién me dice? Parisi. Parisi, muy bien. ¿Y Uttara era la esposa de quién? Del hijo de Arjuna. Del hijo mayor de Arjuna. Arjuna era su esposo, ¿no? Él era el hijo mayor de Arjuna. ¿Cómo se llamaba? El esposo de Uttara era Abhimanyu, ¿no? Que es el hijo Mayor de Arjuna. de Arjuna. Muy bien, muchas gracias, Madre Govinda. Bueno, entonces ahí estamos claros. ¿Recuerdan esta historia? Abhimanyu fue en la guerra de Kurukshetra. Él entró para romper una estrategia militar que tenían en ese momento Duryodhana y sus seguidores, y él fue encerrado sometido dentro de esa estrategia, y él peleó con 7 de los principales guerreros. Dentro de estos estaba el maestro de armas de ellos, que se llamaba ¿cómo? ¿Quién me dice? Drona. Drona, el maestro Drona. Y este maestro Drona estuvo allí, y también estaba el hijo mayor de los Pándavas, que no sabía que era el hijo de los Pándavas todavía, ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Karna. Karna. Entonces él se enfrenta ante Duryodhana, y entonces él enfrenta a todos y a todos les gana, pero en el ego de ellos como sátriyas, como grandes guerreros, imagínate un muchacho tan joven y es capaz de ganarles a todos ellos, ¿no? ¿Qué clase de guerrero era?
Entonces ya todos lo atacan. Entonces se rompen en ese momento las leyes, digámoslo así, sagradas de la guerra, donde era enfrentar uno a uno. Tenía que enfrentarse en uno a uno y en un mismo nivel, ¿no? Entonces los generales se enfrentaban con los generales, los soldados entre soldados y así, ¿no? Entonces todos estos comandantes de guerra atacan todos al tiempo y matan en una forma muy, muy cobarde, muy deplorable, muy, muy fea, muy deshonrosa a Abimanyu, ¿no? Entonces eso marca parte de la historia de lo que está pasando aquí. Ok. Entonces aquí nos está hablando de Abimanyu. Entonces, en ese momento, Uttara, la viuda de Abimanyu, acude a Krishna buscando protegerse de esa arma del Brahmastra, que es como una bomba atómica, ¿no? Que Ashvatthama había lanzado contra ella con miras de acabar con la última vida de la familia de los Pándavas, ¿no? Es decir, con Parikshit, que yacía en la forma de embrión en el vientre de su madre Uttara. Entonces, cubriendo el embrión con su energía personal, Krishna neutraliza el Brahmastra, mientras Krishna se disponía de nuevo a partir para Dwarka. Entonces aparece Kunti. ¿Quién es Kunti? La madre de los Pándavas. La madre de los Pándavas. Y mientras Krishna se disponía de nuevo a partir para Dwarka, entonces Kunti aparece, la esposa de Pandu y madre de los Pándavas, y se acerca a él y le ofrece muchas oraciones hermosas que ustedes vieron para glorificarlo, disponiéndose de nuevo a partir. Krishna es abordado por el rey Yudhishthira, quien, mostrándole su afecto, ¿sí? Él expresa que se siente responsable de la muerte de la gran cantidad de personas que perecieron en la batalla, ¿no? Entonces él allí se lamenta de la matanza en masa que hubo y pensando que iría al infierno por sus ofensas. Entonces esos son los apartes de los 8 capítulos que ustedes han visto, para tener como un resumen y estar en este contexto, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 9, para ir entrando en materia de lo que nos corresponde en este capítulo nos habla de Bhismadeva. Entonces, Bhismadeva es un gran personaje que se va a ir desarrollando aquí en este capítulo. Nos habla de la muerte de Bhismadeva, ¿no? Que es en presencia del Señor Krishna. Entonces, aquí se desarrollan varias temáticas, donde se habla cuál es la mejor protección dentro de los 43 versos que hay en este capítulo. Se habla también del verdadero yoga, entonces debemos descubrir cuál es la mejor protección, que son 3 elementos que plantea aquí el Srimad Bhagavatam, 3 puntos importantes. Y en el tema del verdadero yoga, tenemos que descubrir cuál es el verdadero yoga, ¿sí? Al final de esto. Se describe aquí también la hermosa forma del Señor dentro de este capítulo. También habla sobre las preguntas que Maharaj Yudhishthira hace a su abuelo Bhismadeva cuando Bhismadeva está preparándose para su partida, para dejar el cuerpo. Y la oración que Bhismadeva hace en el lecho de muerte, digamos así, agonizando, él hace una descripción del Señor y lo glorifica. Y después la partida de Bhisma y la despedida del abuelo Bhisma. De esto habla este capítulo 9. Bueno, entonces para ir entrando en materia,
tenemos que partir para el mayor entendimiento de esta temática de lo que es la causalidad, ¿no? ¿Qué es causa? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es algo histórico que viene de un pasado y que fundamenta un presente? Entonces, todos tenemos una causalidad, como habíamos dicho, unas acciones pasadas que determinan nuestro futuro o las acciones presentes. Entonces, esto está explicado en la terminología también del karma, que estuvo el Prabhu Madhava Krishna explicando el miércoles pasado en la clase del Bhagavad Gita, ¿no? Y ahí vemos que aquí se aplica con Bhismadeva. Bueno, Deva, él es como un semidios, ¿no? Y se entrelaza en el tejido de vidas. La causalidad se entrelaza en el tejido de vidas, de muchas vidas que hemos tenido, de las relaciones que crean una historia específica con cada una. Entonces, aquí nos preguntamos quién es Bhisma, de dónde aparece, en qué contexto histórico él aparece. Entonces hay un pasatiempo donde antes de ser Bhisma, en la vida anterior, él vivía en el mundo celestial y su esposa le pidió le pidió una vaca que tenía un Rishi y esta vaca producía una leche que daba la eternidad y ella quería darle de esta leche a una amiga de ella para que tuviera esa posibilidad de también estar en el mundo celestial. Entonces, él, el esposo, que es luego Bhisma, él habla con sus 8 hermanos, son 9, y entonces van todos para allá y roban la vaca del Rishi. Y este Rishi pues tiene poderes místicos y él descubre qué fue lo que pasó, ¿no? Que las tiene. Entonces él los maldice a estos hermanos para que vengan a parar a la tierra y paguen su ofensa como un castigo. Entonces ellos nacen aquí en la tierra. Ellos piden perdón a este Rishi, él los perdona y le dice que nacerán por poco tiempo en la tierra para que sufran menos, pero el mayor, ese sí se quedará, el esposo de la que pidió esto. Entonces, él les pide que por favor, ellos hablan con la madre Ganga y le piden que por favor les ayude para que ellos puedan regresar a la tierra. Entonces, aquí vemos en el pasatiempo, en la vida real, esto pasa. Las esposas están influenciando a sus esposos para que hagan cosas a veces indebidas por favorecer a sus amigas, ¿no? Esto también se ve. Entonces, es para reflexionar. Aquí hay que recordar que Madre Ganga, ella se había enamorado de un príncipe que era después el rey, y el rey Santano, ¿no? Que es quien se casa con la Madre Ganga, y entonces el rey Santano es como el rey del mundo, ¿no? Y entonces van naciendo los hijos. Entonces ella le dice en el pasatiempo, Madre Ganga le dice al rey Santano, mira, por favor, yo voy a tener hijos contigo, pero yo veré cómo dispongo de ellos, qué hago, pero usted no me puede cuestionar nada. En el momento en que usted me cuestione algo a mí de lo que yo estoy haciendo, o me recrimine o demás, entonces yo me voy. Y entonces usted nunca más me va a volver a ver. Y entonces así fue que cada vez que nacía un hijo, ella iba y lo tiraba al río Ganga, al río Ganges, y allí se ahogaba este bebé, dejaba el cuerpo, entonces así podía regresar.
Entonces, así consecutivamente pasó 1, 2, 3 hasta los 7, ¿no? Y el rey Santano estaba destrozado, pues imagínate matar a sus propios hijos, y a él le dolía mucho, pues eran sus hijos también. Era una situación bastante difícil, ¿no? Entonces ya con el octavo, él mata al octavo, ya con el noveno, que es cuando aparece Bhisma, entonces él no permite, dice que no, que cómo se le ocurre, que es su hijo, y entonces ella le dice que sí, que listo, entonces que no hay ningún problema, entonces que ella se va, entonces cuando ella le relata lo que había pasado, sí, y ella se va, se lleva a Bhisma, y entonces lo llevan los semidioses, allá, y entonces allí es educado en todas las artes militares, en todas las artes de administración, para que él sea un gran rey. Y todo esto en la historia, entonces cuando él llega a los 16 años otra vez donde su papá, al rey Santano, entonces pues se ve que es un muchacho que tiene todos los dones, todas las virtudes de un gran hombre, ¿no? Y es un joven hermoso, y entonces este es un pasatiempo. Ahora aparece otro pasatiempo donde aparece el rey Santano que se va al bosque, encuentra una muchacha bonita, esa es la muchacha que es, es como la princesa de los pescadores, entonces él va y habla con el papá de ella y le dice que se quiere casar con ella, que él es el rey y quien no va a querer casar a la hija con el rey. Él tiene toda la riqueza, las comodidades, todo el honor y la reverencia que tiene una reina. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el pescador, el papá de la muchacha, le dice que no puede aceptar darle la mano de su hija porque él tiene un hijo y que entonces los hijos que ella va a tener no van a poder asumir como reyes, no van a poder asumir una posición en el trono. Entonces que eso va a ser una desdicha y que por eso no le da la mano de su hija, no permite. Entonces el rey Santano, el papá de Bhisma, se pone muy triste. Y entonces Bhisma se da cuenta de la tristeza de su padre, le pregunta a él, pero él no le habla del tema. Pero entonces Bhisma averigua qué es lo que está pasando y descubre y va y habla con el papá, habla con el pescador y el papá, el hijo, el papá de la princesa de los pescadores y habla. Y entonces el papá les pone la situación, entonces Bhisma hace un juramento. Entonces en este pasatiempo él hace un juramento. Entonces el juramento es de que él nunca se va a casar, entonces no va a tener hijos, él va a mantener una posición de brahmacharya para permitir que los hijos descendientes de ellos sean los que asuman el trono, descendientes de la muchacha. Entonces en este pasatiempo, el papá de la muchacha, el pescador, acepta este juramento que hace Bhisma. Se dice que en ese momento, por eso él es conocido como Bhisma, que es el que cumple el juramento, él cumple con ese deber por el resto de su vida, ¿no? Es algo muy pesado, muy fuerte, por todo lo que pasó. Claro, tenía que ser así para que se viera todo este pasatiempo de la guerra de Kurukshetra y demás. Pero entonces cuando el rey el rey Santano se da cuenta, Santano, el rey de Bharata, se da cuenta de lo que ha hecho su hijo, entonces él se siente muy conmovido por el gran amor que le está expresando su hijo Bhisma. Y entonces él entiende de que su hijo quiere que él esté feliz, que esté con la muchacha que él ama. Entonces él trata de disuadir esto y él está afectado por esa situación, entonces le da una bendición especial a su hijo Bhisma y la bendición especial es de que él solo va a morir, va a dejar el cuerpo cuando él lo desee. O sea, esa es la bendición. Entonces, de esa manera se desarrolla
el pasatiempo de que el rey Santano muere al poco tiempo. Él también estuvo afectado por la situación ahí con el hijo de Visma, de que estuviera sometido a esto. Entonces él muere. Entonces queda su esposa, la princesa de los pescadores. Entonces ella queda la reina y ella queda con 3 hijos. Y estos 3 hijos, dos de ellos mueren. Entonces queda solo un hijo que ella tenía. Y entonces ahí se está mirando quién va a asumir el trono, ¿no? Entonces ella trata de decirle a Visma de que Visma sea el rey, pero Visma le dice que esto no es posible. Entonces Visma le da una alternativa de que el hijo que ella tiene, que se llama Piazade, entonces que sea él como el que genere los descendientes, ¿no? Para que cubran el trono, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, ella busca a Biased, lo manda a llamar, que él está en meditación y él es un renunciante, está en unas condiciones muy de renunciante, entonces lo manda a llamar y le dice para que él asuma el trono, pero él dice que no, él no va a dejar el trono, él va a seguir como renunciante. Entonces le pide que por favor engendre los hijos para el trono. Entonces él le pide, bueno, deme un mes para yo organizarme porque no estoy en las condiciones él tiene el cabello muy largo, está muy feo, muy barbado, él está en un proceso de monje, renuncia como un rishi. Y sí, él es como un brahmana, un sabio muy entregado, lleno de polvo, sucio, harapiento, y que no está en condiciones para esto. Entonces pide ese mes, ¿sí? Dice que está débil en una meditación, en unas austeridades muy fuertes. Entonces ella ahí es cuando le dice que no, que tiene que ser ahora ya, que hay que asumir el trono. Entonces él quiere complacer a su mamá. Entonces ahí hay otro pasatiempo, bueno, vamos a cortarlo así. Entonces digamos que las esposas de los hermanos de Visma, de los 2 hermanos de Visma que murieron, aparecieron como. Entonces aparece otro pasatiempo donde había una tradición, ¿sí? Que la dinastía, los reinos de la dinastía del Sol con los de la dinastía de la Luna, siempre se juntaban para casarse. Entonces, Visma pertenecía a la dinastía del Sol y entonces él estaba esperando que los de la dinastía de la Luna, las princesas de allá para que se casaran con esos, de los 3 hermanos, los 2, porque el otro Vyasa estaba renunciante, entonces los 2, y en este paréntesis, digamos, en este momento, en este pasatiempo, los de la dinastía de la Luna, ellos deciden casar a sus princesas con otros, con otros de otros reinos. Entonces, se rompe ahí la tradición. Entonces, sin embargo, Visma va allá, que él es muy fuerte y todo, y las rapta. Entonces, él rapta a 3 princesas que habían allá, que era Amba, Ambika y Ambalika. ¿Sí? Él las rapta y las trae y las casa, las va a casar con sus hermanos. Sin embargo, Amba habla con él, con Visma, y le dice que ella no se puede casar con uno de sus hermanos porque ella ya había elegido, quería y está enamorado y quería a otro príncipe, a otro reino. Entonces él la deja, le dice, listo, yo no sabía, yo las traje porque estaban ahí, toda era la tradición cumplir y yo necesitaba casar a mis hermanos para que engendraran y esto. Esto fue antes, digamos, de lo que acabo de contar. Entonces en este pasatiempo él la deja libre para que ella pueda tener su vida, pero ella es rechazada por el novio, digámoslo así,
con quien se aman, ella es rechazada. Y allí, porque ya fue, digamos, traída por Visma, entonces es rechazada. Entonces, cuando ella es rechazada, ella vuelve a Visma, entonces le dice que se case con él, entonces le dice que no se puede casar, le explica que él tiene un juramento y ella le insiste y no, entonces ella queda, digamos, así como resentida y rechazada de por vida, ¿no? Entonces, Ambika y Ambalika se casan con sus hermanos, pero como ellos mueren y no quedaron hijos de ellos, no quedó descendencia, entonces ahí es cuando aparece en este pasatiempo que la madrastra de Visma, o sea, la pescadora, que es la reina, le pide a su hijo Vyasa de que tenga relaciones con Ambika y Ambalika para tener los hijos, ¿sí? O sea, con las esposas de sus hermanos, ¿ok? Entonces, él tiene relación con Ambika, ¿sí? Pero como él estaba en estas condiciones así como muy feíto, ella cierra los ojos, ella siente miedo, ¿no? Cierra los ojos y entonces cuando termina, él le dice a la mamá, ¿no? Le dice a la mamá que van a nacer un hijo que va a ser ciego, porque ella cerró los ojos, ¿no? Y después, entonces, ella dice, entonces tenga con Ambalika para tener el heredero, y entonces ella queda pálida al verlo, ¿no? Se siente débil. Entonces ahí es cuando nace del ciego, nace Dhritarashtra, que es el rey ciego, y en el otro nace Pandu, que es el papá de los Pándavas. Entonces este Pandu, el mismo Vyasa de que tiene poderes místicos, le dice, este hijo va a salir débil, muy enfermo, y cómo van a asumir un ciego y un enfermo el reino. Entonces ahí es cuando él le pide, otra vez la mamá, que nuevamente tenga relación entonces con el turno, que sería el de Ambalika, el de Ambika, entonces va a tener relaciones con Ambika y entonces Ambika tiene miedo y entonces, tiene con Ambika y entonces Ambika no quiere, entonces manda a la sirvienta de ella, a la sirvienta personal de ellas para que tenga relaciones y allí es cuando nace Vidura. Vidura, el tío Vidura, que es el hijo de la sirvienta, entonces él tampoco puede asumir un trono por ser hijo de la sirvienta, pero de eso se enteran después, ¿no? Eso es. Bueno. Entonces, ok, entonces hasta ahí estamos claros en todos estos pasatiempos, estas historias para ir encontrando cómo va el contexto. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Prabhu Chaitanya, mis reverencias a todos. Buen día. Quisiera hacerle una pregunta haciendo reverencia en cuando comenzó la clase inicialmente. Habla que Sukha estaba en la conversación acá con Maharaj Parisi y Sukha es el oro. Entonces, en estas representaciones que se hace Sukha es Radharani. Radharani misma con Maharaj Parisi. Si él es la representación de Radharani, entonces es Radharani. Quisiera saber eso. No, Sukha es el loro de Radharani. Es el loro, el lorito, que es el amigo de Radharani, que escucha todas las intimidades de Radharani, es decir, cómo ella se siente, ella le expresa todo esto, ¿no? ¿Sí? Y él también es un comunicador hacia Krishna de los sentimientos de Radharani, de lo que hay en el corazón de Radharani a Krishna, ¿no? Sí, pero es su lorito. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si hasta aquí continuamos.
Entonces nos damos cuenta que Bhisma es un hombre muy fuerte, él es un personaje muy especial, era muy querido por todos y todos admiran, el mundo retumbó cuando él hizo este juramento y Bhisma, pues el mismo pretendiente de Amba no lo dijo, la única forma de yo casarme con usted es enfrentando a Bhisma en pelea para matarlo y entonces yo quedarme con usted y no rechazarla, pero esto no es posible porque quien enfrenta a Bhisma era muy fuerte, él sabía que iba a morir, entonces no lo hace, ¿no? Pero ambas sí queda muy resentida, ¿no? Como dijimos, ella queda como a la deriva, entonces ella se va. Y hay otros pasatiempos que continúan más adelante al respecto, ¿no? Entonces, después de que Vyasa tiene relaciones con Ambika, con Ambalika y con la sirvienta, entonces allí hay unos herederos. Cada uno de estos reyes tiene una historia también y un personaje, y son personajes específicos, ¿no? Entonces eso, bueno. Entonces hay diferentes pasatiempos aquí. Entonces, bueno, aparece Dhritarashtra, que es el rey ciego que aparece en todo el Mahabharata, aparece en el contexto del Bhagavad Gita cuando Sanjaya, su sirviente, que un rishi le dio poderes místicos para poder hacer como un relato, una proyección, como una televisión, un internet a distancia. Entonces él asume todo este rollo, él tiene 100 hijos, bueno, eso vamos a ir viendo. En el caso de Pandu, pues Pandu se casa con Kunti y con Madri, son sus dos esposas, él tiene ahí los hijos, es el papá de los Pándavas, pero este Pandu, él tiene un pasatiempo especial, él asumió el reino un tiempo, porque Dhritarashtra pues estaba inhabilitado, y entonces, pero realmente detrás de todo siempre estaba el comandante y jefe de este reino que era Bhisma, ¿sí? El rey de los ejércitos, y él había prometido a su papá Santanu proteger siempre y estar ahí protegiendo siempre el reino. Entonces, Pandu, él en una ocasión que él está cazando, él encuentra una pareja de venados que están teniendo relaciones y cuando él dispara la flecha, él le mete la flecha a la venada cuando ellos están teniendo relaciones y ellos eran unos rishis poderosos que se transformaban en esta posición de venados para tener una relación más profunda, digamos así, en este cuerpo de venados. Entonces, cuando el Rishi vuelve en su cuerpo humano, entonces él dice que hizo una gran ofensa, que cómo se le ocurre disparar cuando tiene relaciones, ¿no? Que siempre hay que respetar en cualquier cuerpo cuando de cualquier ser viviente que está en este tipo de relaciones, no relaciones íntimas, no meterse a interrumpir esto, ¿no? Entonces, ahí el Rishi maldice a Pandu, al rey Pandu, y le dice que él, en el momento en que él vaya a tener una relación o que él eyacule en ese momento, en ese mismo momento, él morirá. Y entonces es esa maldición. Entonces esa es otra historia que... Y él pues está con las dos esposas, pero él se retira y siente lujuria por Madri. Y entonces allí es cuando él deja el cuerpo, ¿no? Ella trata de evitarle porque saben de esto, pero no es posible, ¿no? Entonces, y trata de evitarlo, pero no es posible. Bueno, entonces él ahí muere, esa es otra historia. Entonces, por eso quedan huérfanos los Pándavas, ¿no? De papá. Entonces, en este pasatiempo tiene Vyasadeva,
en la relación con la sirvienta, que es la que dijimos, cuando nace Dhritarashtra, con la sirvienta nace Vidura, sí, que es el que se convierte como el primer ministro, él es el hermano menor, pero él es como la mano derecha, él apoya al rey Dhritarashtra en su gobierno. Y, ok. Bueno. Entonces, aquí hemos dado un montón de pasatiempos. Y después de que hay otro pasatiempo con Amba, que es Amba que quiere matar a Bhisma porque no se quiere casar con ella y ella crea una venganza, y ahí hay otro pasatiempo. Entonces ella se siente aborrecida porque no se puede casar con nadie, queda despreciada, socialmente está afectada por esto, entonces ella crea todo un plan y ella hace todos unos rituales, ¿sí? Ella pide a muchos hombres que peleen con Bhisma, pero nadie acepta, todos quieren a Bhisma y además le tienen miedo porque es muy fuerte. Entonces ella hace unos rituales y logra una guirnalda, que el que se ponga esa guirnalda puede matar a Bhisma. Entonces, en este pasatiempo, ella ofrece a varios para que se pongan la guirnalda y maten a Bhisma, ¿sí? Entonces, con esto van a ir a la fija de que lo van a poder matar, pero nadie lo acepta. Entonces, lo que hace ella es que ella deja colgada la guirnalda en la casa del rey Draupada, ¿sí? Y ella se mete en el fuego, ¿sí? Para dejar el cuerpo con todas las penitencias, ceremonias, y ella nace nuevamente en esa misma vida, en un cuerpo que es como entre hombre y mujer, ¿no? Hay como un híbrido en su forma física que se ve como mujer, pero es un hombre, ¿no? Y entonces ella estudia, o él estudia, él nace como hijo del rey Draupada, y allí se entrena como militar y todo esto. Entonces ella toma la guirnalda que había dejado en su vida anterior para matar a Bhisma. Entonces, hasta ahí. Y luego es que ella aparece en el pasatiempo, que vamos a ver más adelante, en la guerra de Kurukshetra. Y la participación de Amba en la guerra de Kurukshetra, en el enfrentamiento entre Arjuna y Bhisma, ¿no? Entonces, ok, vamos hasta ahí para ir quedando claros. Amba se llamaba Sikandi en su siguiente Bhisma, ¿no? Bueno, entonces Bhisma aparece como el abuelo, el hombre ejemplar, el hombre correcto, el hombre justo, exacto, que cubre todo el Dharma, que es un hombre muy fuerte, inteligente, es grande, él usa una barba blanca, larga, él va envejeciendo con el tiempo, y él recibe a los Pándavas y a la madre Kunti cuando Pandu había dejado el cuerpo en el pasatiempo que conté antes. Entonces, él hizo movimientos de mucha participación, de paz, en la guerra de Kurukshetra. No estaba muy de acuerdo con Duryodhana. Él siempre quería proteger a los Pándavas, pero estaba sometido por su dharma, por ser el general del ejército de Duryodhana, y por eso estuvo con el bando de Duryodhana en contra de los Pándavas y de Krishna en esta guerra. Entonces pasa toda esta situación, él mantenía muy dolido, muy afectado por el trato que le habían dado los Pándavas, ¿no? Por lo que hacía Duryodhana en los intentos de muerte. Él no estuvo de acuerdo en la situación de los dados, o cuando exiliaron los Pándavas por el juego de dados, con el abuso que hicieron con Draupadi, la esposa de los Pándavas, la humillación que hubo contra ellos cuando quisieron desnudarla, y todos estos pasatiempos, ¿no? Y Bhisma aparece acumulando toda esta situación y no tiene una vida muy feliz,
Él se lamenta de la situación, de no poder intervenir, pero tampoco poder asumir como un gobernante, sino que como él dio el juramento de proteger como tal el trono de los Kurus, pero al mismo tiempo él es el jefe del ejército y está sometido bajo las órdenes de Duryodhana. Duryodhana es el hijo de Dhritarashtra, el rey ciego, y también de Dhritarashtra y de estas locuras de Duryodhana. Porque de todas maneras son locuras tratar de matar a su propia familia, ¿no? Y que se conocieron desde niños, compartieron desde niños, tuvieron todos a Drona como su propio maestro de armas de ambas familias, de los Pandus y de los hijos de Duryodhana, de los hijos de Dhritarashtra. Entonces siempre se generó una problemática ahí. El punto fue que él siempre intermedió, trató de apoyar esto. Él se enteró de cuando quisieron a través de una casa de cera, Duryodhana con su tío Sakuni, el tío Sakuni, el tío intrigante que está siempre queriendo que el poder lo tenga su sobrino, y él tenía como un resentimiento hacia esta familia, ¿no? Porque él consideraba que su hermana, que era la casada con el rey ciego, cuando ella era una princesa de un reino, y cuando ella se enteró en el momento del matrimonio que el esposo era ciego, el con quien se iba a casar era ciego, entonces ella también se venda los ojos y ella asume esta penitencia voluntaria. Pero el tío Sakuni siempre estaba inconforme por todo lo que le ha tocado pasar a su hermana, entonces por eso quería que el hijo de ella fuera el rey. Entonces él hizo todas estas cosas. Él le intrigó en el juego de dados, y él influenció en la vida de su sobrino, y desde niño le fue creando ese sentimiento y esa mentalidad de que él era el rey, de que él tenía que destruir a los Pándavas, que eran como la competencia. No lo veía como una relación de familia, ¿no? Esto también se da en las familias, donde no hay una energía de amor, donde no hay un sentido, un sentimiento, un sentido positivo hacia un apoyo mutuo, sino una energía más de siempre de envidia y demás. Cuando no es amoroso, es de envidia, es de competencia, y esto destruye todo, ¿no? Y esto generó toda la guerra de Kurukshetra, que es la guerra personal de cada uno de nosotros, que tenemos una guerra interna que tenemos que sanar, y es precisamente por esas actitudes de envidia y de celos y de cosas de estas, de competencia, de querer ser más o de querer figurar. Esta es la destrucción de la vida espiritual que nos mantiene en este mundo material, que no nos permite ir al mundo espiritual. Todo esto nace del ego, el ego falso, de la ilusión de considerarse el controlador, de considerarse el que minimiza a los otros, o el que es más que los otros, o que las cosas son como yo digo. Entonces, eso solo crea destrucción propia, crea que las personas se quedan solas, y tarde o temprano las personas se dan cuenta, ¿no? Dentro de su egoísmo. Y esto es lo que pasa aquí, esto fue lo que pasó, y de una u otra manera Duryodhana estaba en una situación similar. Y Karna, que fue su amigo, Karna es el hijo mayor de los Pándavas, pero no se sabía que era el hijo mayor en ese momento. Él fue a un reto en otro pasatiempo para ver quién era el mejor arquero, los mejores luchadores, pero Drona lo sacó porque era para los príncipes y él quería enfrentar a Arjuna para ganarle y ser el mejor. Entonces, en la historia es de que otro pasatiempo, el de bebé, Kunti, ella tenía, digamos, el poder de recibir las bendiciones, y ella quiso tener un hijo antes de casarse con Pandu, y pidió que fuera con el rey con Surya, el semidios del sol, y entonces ella con esta energía tiene un bebé, y como ella no era casada, entonces ella lo lanza por el río. Es como una historia muy similar a Moisés. Le cogen unos herreros, unas personas humildes del pueblo,
y lo educaron, entonces pensaban que él era de baja casta y no era así, pero él tenía todas las cualidades de un rey, de un gran guerrero, y él era hasta un mejor guerrero que los Pándavas. Pero bueno, hay toda una historia en el Mahabharata muy linda, muy interesante, y muestra a Karna también como una personalidad muy importante, pero que él sufre mucho, ¿no? Él fue conocido como una persona muy generosa. Digamos, él siempre daba lo que le pedía, y también esto era algo complicado porque también le pidieron muchas cosas. Por ejemplo, le pidieron, él tenía un protector que él tenía en su pecho, y los aretes, todos estos que tenían poderes y que eran regalos de Surya, que eran su padre y que eran para su protección, ¿no? Él nació con esto, pero esto fue clave para la guerra en el momento indicado para él también ser matado, ¿no? Entonces, todos estos pasatiempos están en el Mahabharata para poder entender todo leí el Mahabharata hace mucho tiempo, pero siempre se recuerdan cosas muy importantes que nos traen muchas enseñanzas. Él fue, por ejemplo, una persona que se deprimió, que se resintió toda su vida por lo que había pasado, de que él fue repudiado, humillado ante el acto de él no poder demostrar su destreza militar. Entonces, por ejemplo, él cuando dormía soñaba con eso, pensaba con eso, se sentía afectado. Entonces, por eso él apoya a Duryodhana y se asoció mal. Y, y cuando se dio lo de Draupadi, de dudarla, él no impidió esto, ¿no? Ante este acto tan pecaminoso de quitarle la ropa a una mujer sin su voluntad, ¿no? Entonces, algo muy bajo, algo muy grotesco. Entonces, todo esto nos enseña de acuerdo a la asociación que tenemos, ¿no? Con quién nos estamos reuniendo, con quién nos asociamos, con quién compartimos. Entonces, siempre lo mandado es con los sadhus, con las personas que, que nos habla de temas lindos, ¿no? Con temas como estos, ¿no? Temas feos que nos desvían, o cuando las personas están en licores o considerando que su vida son el fútbol, la gente habla del famoso, y a la final eso que queda, ¿no? Entonces, a los otros, estos famosos, ¿qué les va a importar de que les estás entregando tu vida a ellos, ¿no? Para nada. Entonces, esto pasa. Ahí hay muchas historias importantes y está toda la intriga del tío Sakuni, ¿no? Que era maquiavélico, ¿no? A veces hay tíos o tías así en las familias. Y Duryodhana, con sus hermanos, que eran 100, tuvieron o hicieron muchas cosas feas e injustas con los Pándavas, ¿no? Desde niños. Los recibió de niños. Bhisma fue el que los recibió, el abuelo Bhisma. Quisieron matar a Bhima y envenenándolo, y bueno, ustedes ya saben todas las historias que aquí se han comentado. Donde el mismo veneno que le dieron es el propio antídoto, y bueno, todas estas cosas. Toda la naturaleza que vamos a ver también en el Bhagavad Gita, en las clases del Bhagavad Gita, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca que cada uno de nosotros tenemos. Entonces nos damos cuenta que Duryodhana fue respaldado por el señor Balaram, porque también es comprensible por qué Duryodhana era así, ¿no? Porque era un niño mimado, que le consentían todo, pero que al mismo tiempo, cuando le ponían a los otros de ejemplos de los Pándavas, entonces él se sentía relegado, resentido, y cosas así. Acciones mal hechas de los papás en la educación, ¿no? Mal educado, un muchacho mal educado, que esto también pasa en las familias, ¿no? Ese es el resultado. Y él se volvió como, él realmente no tuvo como la atención o el amor de dirigir sus acciones hacia el amor, sino hacia la venganza, por el descuido de cuidarlo como un niño, como darle ese amor, ¿no? Entonces, él también tiene su percepción y tiene su justificación, entre comillas, de hacer muchas cosas. Pero bueno, esto ya de matar a otros y de su familia, eso sí ya era muy, muy malévolo, ¿no? La naturaleza demoníaca, ¿no? Entonces,
Duryodhana es un personaje en esta historia que muestra que no había una real paz o justicia hacia los Pándavas y se pide la paz, ¿no? Hay otro pasatiempo cuando Duryodhana dice que cuando Krishna pide 5 aldeas para los 5 Pándavas, 5 aldeas para un reino, pues no es nada. 5 pueblos no es nada comparado con el reino. Y sin embargo, Duryodhana dice que no, ¿no? Dice que ni la tierra que cubra un alfiler va a entregar. Entonces, en esta mentalidad maléfica, entonces así es. Entonces, en la historia, para hacer así un panorama más o menos de lo que había pasado, los Pándavas, cuando llegaron niños, al quedarse con su papá al reino, como Pandu había asumido como rey, como dijimos, pero Dhritarashtra entonces asume como el reino, Vidura el primer ministro y Bhisma el jefe. Entonces ellos llegan allí desde niños, los Pándavas, y bueno, tienen todas estas competencias. Arjuna es muy envidiado desde niño porque él es muy bueno para el arco. Y cuando Drona, el maestro de armas, le dice, ¿qué ves allá? Todos ven un pájaro, ven la sombra, ven el cuerpo, y Arjuna ve el círculo, el iris que está dentro del ojo del mismo pájaro, cuando le preguntan cuál es la meta. Entonces, ¿cuál es la meta nuestra? ¿Sí? Ver la meta como la de Arjuna, hasta lo más profundo, hasta nuestro interior, tener esa meta fija que está dentro de nosotros, ¿sí? Este iris del ojo está dentro del ojo, ¿no? Y qué es lo que está dentro de nuestro corazón, es algo muy interno dentro de nuestro interior, y ese es Radha y Krishna, ¿no? Tenerlos a ellos y desarrollar ese servicio devocional puro, eterno, desinteresado para llegar allá. Bueno, el punto es que en el pasatiempo, en la historia, después de todo esto, a los Pándavas le dan otra casa cuando ellos crecen, y es cuando pasa lo de la casa de cera. Ellos son advertidos por Vidura a través de una clave. Entonces ellos se dan cuenta que esto está mal. Entonces es cuando juegan a los dados, son exiliados por 12 años, por 13 años. El último año, si son descubiertos, tienen que volver a ser exiliados. Y es ahí cuando se llega a un arreglo con Dhritarashtra, y le dan, después del exilio, le dan una parte del reino que se llama Indraprastra, que es como lo peor, es el desierto, todo lleno de piedras, de demonios, de maleza, ahí no hay nada. Entonces Krishna manda llamar al arquitecto del mundo celestial, del cielo, y hacen a Indraprastra, que se vuelve la mansión, el reino más hermoso que existe, y tienen lindos súbditos y tienen dentro de estos palacios unos pasajes, lugares hermosos. Todos son invitados allá. Yudhishthira hace un yagya, es para que todos los reyes se unan a él, y todos los reyes del mundo llegan ahí. Hasta ahí llega Dhritarashtra con su familia. Entonces ahí hay otro pasatiempo donde va Duryodhana, el hijo del rey ciego, va entrando por uno de los palacios, y como allí habían cosas místicas que se veían o no, él vio un tapete, y no era un tapete, sino que era un río, un charco, una fuente. Entonces él va allí, se cae, se moja, y entonces Draupadi lo ve, no puede contener la risa y suelta una carcajada. Entonces ella se ríe y grita, y dice que está igual que su papá ciego. Ella grita esto, ¿no? Entonces él se siente humillado, avergonzado. Ahí es cuando esto fue antes, ahí fue cuando se da toda la artimaña del juego de dados, y entonces es cuando pierden Indraprastra, pierden todo y quedan casi como esclavos de ellos.
y Yudhishthira juega los dados con Duryodhana y los dados de Duryodhana estaban arreglados y el que jugaba era el tío Sakuni, que era experto, ¿no? Bueno, así los engañan. El punto es que hay toda la humillación a Draupada, les quitan toda y ahí es cuando los exilian, así fue. Entonces, cuando ellos regresan, vienen los tratos de paz que hablamos y es cuando en los tratos de paz intercede Krishna y cuando tratan de encarcelar o atrapar a Krishna. Duryodhana muy atrevido, ¿no? Siendo Krishna mensajero, quería atrapar a Krishna para obligar a los Pándavas a que se rindieran ante él. Pero entonces Krishna allí se manifiesta y no lo pueden tocar, pues Krishna es todopoderoso y es cuando ya no se logra la opción de las 5 aldeas y entonces aquí Krishna dice ya no hay nada más que hacer, aquí hay que pelear, hay que ir a la guerra de Kurukshetra. Entonces ya ahí es cuando se va a la guerra de Kurukshetra y entonces hay un pasatiempo donde Krishna está acostado, entonces Duryodhana llega y después llega Arjuna. Entonces cuando Krishna abre los ojos, mira a Arjuna y le dice, ¿qué quieres? Y entonces Duryodhana dice, no, atiéndame a mí porque yo llegué primero. Entonces él le dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces Krishna le dice, bueno, él le dice, quiero apoyo para la guerra. Entonces Krishna le dice, bueno, una opción que tienes es a mí, yo solito, pero yo no peleo, yo no voy a usar armas ni nada. Y la otra opción es que tomes mi ejército, que son millones de hombres con elefantes y caballos, armas y demás. Entonces Krishna le da esa opción a Duryodhana, ¿no? Y a Arjuna para que elija. Entonces Duryodhana elige el ejército de Krishna y Arjuna dice yo me quedo con Krishna, ¿no? Y esto para enseñarnos pues que el que está al lado de Krishna lo tiene todo, ¿no? La victoria está asegurada, el ejército, la victoria está asegurada cuando se está al lado de Krishna. Entonces después de esto, cuando van a la guerra y cuando están en Kurukshetra, cuando están en el campo de batalla, entonces Krishna va como auriga, el conductor de los caballos de Arjuna. Entonces cuando Arjuna le dice, por favor, acércate hacia el centro de la guerra para poder ver el ejército contrario. Entonces es ahí cuando él ve a sus familiares y todo, y ahí está todo el desarrollo del pasatiempo, de las explicaciones que se dan en el Bhagavad Gita, y cuando aparece independiente como donde está la conversación entre Arjuna y Krishna, hablando de todas las temáticas, el manual de la vida, y todo lo que tenemos que hacer. Ahí aparece la esencia de esto, ¿sí? Que está en parte del resto de la historia del Mahabharata. Entonces, aquí se desarrollan todas las conversaciones y esto que estudiamos en el Bhagavad Gita y sacando el Bhagavad Gita de esta parte, pues es el Mahabharata que continúa toda la historia de la guerra en los enfrentamientos de 17 días, de cómo mataron a Abhimanyu, la forma cobarde, cómo murió tanta cantidad de gente. Y cómo se usaron los poderes, cómo perdieron la guerra, cómo murieron los 100 hijos del rey Dhritarashtra, el rey ciego, y cómo se le relató la conversación del Bhagavad Gita y toda la guerra de Kurukshetra que se le relató a través del Sanjaya, ¿no? Que habíamos hablado. Okay. Y así se desarrolla todo el panorama, todo lo que es todo esto. Entonces, detrás de todo esto y de cada situación, de cada circunstancia, de cada vivencia, de cada pasatiempo hay enseñanzas, mucho aprendizaje, muchas cosas para conocer de nosotros mismos internamente y de los demás en las diferentes relaciones. Entonces todo esto se da para esto, para que tengamos conciencia de eso, ¿no?
de la causalidad y de quién somos. Cuando los Pándavas ganan a Duryodhana y su ejército, es cuando aparece Bhisma, el Bhisma que era el guerrero imposible de matarlo. Ninguno de los Pándavas podía matarlo, él destruía mucho ejército, tenía muchos poderes. La guerra inició bien, pero ya después hubo rompimiento de las leyes de la guerra, entonces, digámoslo así, cuando ya no se cumplía el horario, hasta cuando caía el sol, paraban la guerra, o era un hombre con otro hombre uno a uno, o varios. Bueno, todo esto inicia con lo que pasó con Abhimanyu, que ya contamos. Ya se rompió de que alguien muy poderoso no podía pelear con un soldado de menos rango, sino que tenía que pelear del mismo rango, los comandantes con los comandantes, los generales con los generales, los grandes con los grandes, ¿no? Entonces, ya estaban en este plan, se peleaban a veces en escondidas o en emboscada en la noche para atacar. Sin embargo, la mayoría de las veces ellos se reunían en la noche y se invitaban de un bando al otro bando en la noche para compartir, a charlar y todo sobre lo que había pasado en el día de la guerra y todo, pero de los dos ejércitos contrarios no existía eso. Sin embargo, había mucha intriga y todo, ¿no? Karna se entera después de que él era el hijo mayor de Kunti, entonces la mamá le pide que por favor no mate a los Pándavas. Él le promete que sí, pero que excepto Arjuna, que la Arjuna sí tiene que, porque ya tenían casado esto por lo que había pasado antes de este pasatiempo. Y bueno, Karna pierde las armas porque fueron utilizadas para otras cosas, las armas fuertes, entonces no puede matar a Arjuna. Después está el otro pasatiempo que Yudhishthira se entera de que esto pasó y entonces es cuando Yudhishthira maldice a su propia mamá, donde le dice que ninguna mujer puede guardar un secreto, ¿no? Porque ella guardó ese secreto. Entonces por eso ahora ninguna mujer en la actualidad, desde el momento en que él lo dijo, puede guardar un secreto. Eso es así, eso es real, porque todo tiene una explicación de por qué es, de por qué pasa, ¿no? Absolutamente todo. Todo tiene un pasatiempo, una situación de por qué. Y eso es lo hermoso de descubrir del Srimad Bhagavatam, que nos muestra estas vivencias, la realidad. Hasta un árbol de plátano, ¿de dónde nace? ¿Sí? Nace de que un rishi, poderoso místico, que era enojón, le pide a su esposa que lo llame a tal hora y ella se despierta, pero le da pereza estirarse y llamarlo. Entonces se duerme y cuando él se despierta la mira con ira y ese fuego la destruye y la quema, y cuando ya está ahí él cae en cuenta y entonces el suegro le dice, no, pues ya que hizo esto, trate de buscar algo por el bien de otros y entonces será, de ahí nacen los bananos, las matas de plátanos para que todos puedan tener bananos, ¿no? En el mundo, como algo dulce, como una fruta dulce, como un regalo para el mundo. Todo tiene una explicación hasta lo más mínimo, con historias de brahmanas, rishis, sadhus, vaisnavas, que están entrelazados en historias, entrelazados con demonios, asuras, guerras. Son vivencias que se han ido generando para crear algo y para responder ante las necesidades de tiempo, lugar y circunstancias a través de la historia para los seres de estos planetas. Entonces, así Bhisma, este gran guerrero, no puede ser matado. Y entonces, en una noche de estos encuentros, él mismo Bhisma, le da la clave a los Pándavas de cómo lo pueden matar. Entonces les indica que él por sus principios nunca podría matar a una mujer. Y todos sabían que Amba era la que estaba ahora en este otro cuerpo, como Siddhanti, Sikandi. Y cuando están en la guerra, que están disparando, entonces Bhisma siempre destruía y dañaba el carruaje de Arjuna. Entonces en una ocasión Krishna estuvo muy tentado, él cogió la rueda y quería romper
el voto que había hecho a su devoto de no pelear por defender a Arjuna. Entonces trató de lanzar esta rueda y matar a Bhisma. Pero Bhisma estaba con los brazos abiertos esperando que el mismo Señor lo mataba, porque así él quedaba automáticamente liberado por la energía del Señor. Entonces es cuando Arjuna lo agarra los pies de Krishna y le dice que por favor no lo haga, que no incumpla este voto. Y entonces Krishna hace caso. Entonces cuando están peleando entre Arjuna y Bhisma, digámoslo ya al final, porque Bhisma estuvo de comandante del ejército, estuvo también Karna de comandante del ejército de Duryodhana, están entrelazando flechas en ese día de guerra y es cuando entra esta Amba de la vida anterior, que es Sikandi, y se mete en este cuerpo como de mujer, y es cuando ya Bhisma no puede disparar, y entonces ahí es cuando la flecha de Arjuna le penetra a Bhisma, y entonces así Bhisma cae, y entonces se cumple el deseo de Amba de que ella, teniendo esa guirnalda y asumiendo ese cuerpo, podría contribuir a matar a Bhisma. Entonces Bhisma, conocido como el abuelo, el gran guerrero, en esta guerra de Kurukshetra, él cae por las flechas. Entonces a Arjuna, en este enfrentamiento, Arjuna le hace una cama de flechas para que él pueda estar acostado para descansar, y también lanza una flecha donde sale un chorrito de agua para que él pueda beber ahí agua de acuerdo a su necesidad. Y él tenía el poder de morir cuando él quisiera. Era el poder que le había dado el rey Santanu, su padre. ¿Recuerdan de la historia pasada? Entonces, él tenía el poder de morir cuando él quisiera, ¿no? Entonces así es cuando él sabía la fecha especial, cuando el hemisferio se ponía al norte. Esto lo saben los munis, los brahmanas, los estudiosos astrólogos. Entonces él decide, para ver a Krishna directamente, ver a Krishna a sus ojos, a su rostro, y así ir al encuentro con Krishna. Entonces él sabe quién es Krishna, él sabe que Krishna es la suprema personalidad de Dios, y entonces él decide que ese sea el momento de su muerte a través de la bendición que le había dado su padre. Entonces así se desarrolla todo este pasatiempo. Entonces, yo creo que dejamos hasta aquí por el día de hoy, con todo este contexto general de cómo se introduce, cómo aparece el Srimad Bhagavatam que vimos, el resumen de todos los capítulos de una forma muy concreta, muy rápida, porque eran muchos, bueno, 8, y este contexto general de todos estos pasatiempos para poder entender quién es Bhisma, cómo aparece, qué le pasa y todas estas situaciones llenas a través de historias y pasatiempos que he resumido muy concreto para poder entrar entonces ya mañana de lleno al capítulo 9, donde vemos las temáticas específicas de la muerte de Bhismadeva en presencia del Señor Krishna. Entonces aparecen estas temáticas y todo un contexto general que debemos de entender, y que hay muchas enseñanzas, muchas hermosas enseñanzas para ver. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues nos despedimos. Me disculpan que lo he hecho muy rápido, porque para poder entrar ya en materia mañana, ¿no? Entonces tener en esta introducción y esta conclusión hasta este lado. Bueno. Una última puesta de cámara para despedirme de todos ustedes. Tomar aquí lista de los sobrevivientes de esta clase. Espero no les haya armado mucho enredo en todas estas historias, pero para tenerlo claro hay que leer el
el Gracias. Mahabharata, ¿no? El A mí me Mahabharata 2. aclaró muchas cosas. Muchas gracias, Prabhu. Ok, Govinda, muchas gracias. Madre Gracias, Dhruva, Prabhu. ¿vas a decir algo? Prabhu, tenemos aquí vamos a recordar un evento para Sí. que nuestros invitados lo sepan. Nos piden de UTSA, nuestro aliado, la Universidad de Saberes Ancestrales, hablar sobre su evento El arte de ser mujer, mi cuerpo como territorio sagrado. Es un taller en las aulas de UTSA Bacatá, en Bárcena. Ya saben, la finca queda a kilómetro 28 vía Silvania, Granada. Las inscripciones están abiertas, aparece el número de WhatsApp en este póster. El aporte es 70.000 pesos colombianos. Entonces, para las personas que están cerca, ¿no?, que están en Colombia, que están cerca de Bogotá, pues saben que este evento se va a presentar. Entonces, nos pueden pedir información también a nosotros para darles estos números. Y recuerden nuestra clase de mañana. En la mañana, entonces, Maharondas, Srimad Bhagavatam con el Prabhu Chaitanya Liracharya. Entonces, bienvenidos. Seguimos adelante con nuestras clases. Ok. Mañana martes en el Bhagavad Gita va el Prabhu Madhava Krishna y voy el miércoles. Ok. Listo, Prabhu. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan tomado nota y en el resumen de cada uno de los capítulos, ahí dije las temáticas, y si ustedes después entrelazan cada tema de estos con todo el contexto general, entonces va a haber una convención más completa, ¿no? Es algo muy complejo, pero no hay que enredarse. Aquí hay que tomar, como les dije desde un principio, el ejercicio práctico es tomar ciertos elementos de las acciones, de los pasatiempos y de lo que está pasando hacia nosotros. Siempre interioricen hacia nosotros. ¿Qué hay ahí que nos puede servir, no? Entonces, si nos hablan de servicio emocional como una parte de la esencia de la importancia, entonces ese es lo que tenemos que tomar nota. O cuál es mi comportamiento, o el comportamiento que tuvo Bhisma, el que tuvo Duryodhana, si yo tengo parte de esto, ¿sí? ¿Cómo lo asumo, no? Eso es muy importante. Ok. Bueno, si no hay más anuncios y esto, entonces nos despedimos. Agradecerles a todos por la linda presencia, por siempre estar aquí. Nos despedimos. Un gran abrazo, un feliz día, y entonces hay invitados a todas las otras actividades. Bendiciones, que les vaya muy bien y no olviden siempre sonreír y mucho amor.